Ok, primero que nada voy a tratar de ser o ajustarme con el tiempo. La verdad es que la presentación es un poquito extensa, así que les pido disculpas de antemano, digamos, y además un poquito más técnica que la de mis predecesores, desde el punto de vista que quizás he tenido más tiempo y más oportunidad de analizar el proyecto de ley, porque llevo varios meses trabajando en este tema. Una consideración previa. La verdad es que los quiero invitar a hacer un esfuerzo, no, todavía no, a hacer un esfuerzo respecto del título de la presentación. Entusiasmo de teoría sobre técnica y realidad. La verdad es que es un poco provocador el título, pero quiero que lo sea. Ajá. Porque este proyecto de ley tiene efectivamente algunos aspectos en que uno podría concluir efectivamente eso, que ha habido mucho entusiasmo, que ha habido mucho escuchar determinadas situaciones o algunos abusos puntuales que se han planteado en la industria, pero que en el momento de la discusión efectivamente de las cláusulas, específicamente de los tópicos legales, quizás ha faltado un poco de tiempo o no nos hemos dado todos los actores que hemos participado en esta discusión el tiempo y el necesario para poder avanzar en profundidad respecto a algunos aspectos. Saquemos de inmediato una consideración que puede hacerse a raíz de las palabras que estoy haciendo o que estoy diciendo. No es que la Confederación y la Producción y el Comercio, a la que represento hoy día, se oponga a la reforma del CERNAC. Los empresarios en general y los abogados que nos ha tocado participar, que nos ha tocado litigar y que nos ha tocado sufrir estas materias, creemos y creíamos que efectivamente era necesario efectuar una reforma a la ley de consumidores o a la ley de defensa de los derechos de los consumidores. Es probable que la diferencia que tengamos respecto a este punto, por lo tanto, no diga relación con la necesidad de legislar, sino que diga relación básicamente con el camino que se opta en este proyecto de ley cuando se procura modernizar la normativa en materia de consumidores. Avancemos un poco respecto de los fundamentos de este proyecto para tratar de explicarles un poco lo que les estoy planteando. Primero, cuando uno analiza el mensaje de la Presidenta de la República que encabeza el proyecto, puede notar que hay dos ejes que fundamentan el proyecto. Primero, una asunción en términos a que faltarían herramientas disuasivas suficientes en materia de consumidores para que las empresas tengan el estímulo suficiente para poder cumplir con la ley. Y el segundo es que faltarían formas eficaces de resolver los conflictos. A ver, estas dos premisas preocupan básicamente porque parecieran indicar de que tenemos una situación generalizada de incumplimiento de la ley. Y tenemos, por lo tanto, también una situación, dado que no hay herramientas eficaces o formas eficaces de resolver los conflictos, tenemos un CERNAC que es incapaz de poder cubrir con las gestiones, o con, mejor dicho, con las facultades que tiene hasta el día de hoy, los requerimientos que hacen los consumidores. Yo tiendo a disentir de estas dos afirmaciones, para ser súper moderado con el tema, no en un 100%, pero sí en la forma en que están planteadas y las consecuencias que estas afirmaciones generan. Primero que nada, la falta de herramientas disuasorias suficientes debiera indicarnos entonces que las empresas, cuando sean requeridas por el CERNAC, no cumplan. Si no hay herramientas disuasorias suficientes y el estímulo efectivamente para cumplir es tan bajo, y la preocupación entonces de la autoridad es que no hay maneras para resolver los conflictos, debiéramos estar en una situación en la cual las compañías requeridas por el CERNAC a enviar antecedentes o a resolver situaciones respecto de los consumidores, sencillamente hicieran oídos sordos respecto del punto. Y la verdad es que eso no ocurre. Vamos a ver a continuación en una lámina que viene después los números que efectivamente demuestran que no existe una situación de incumplimiento generalizado por parte de las compañías. Además, particularmente las compañías de mediano y gran tamaño tienen un tema reputacional que cuidan mucho. Y esto lo digo ya, probablemente no es un tema necesariamente legal, pero es un tema más bien de mercado. Compañías de retail o grandes empresas financieras no les gusta verse involucrados efectivamente o imputados por infracciones a la ley del consumidor o mucho menos por infracciones a la libre competencia. ¿Cuáles son las soluciones entonces que propone el proyecto de ley para cubrir estas dos cosas? O los objetivos, mejor dicho, perdón. Primero, propone soluciones más rápidas a los conflictos, asumiendo, por lo tanto, que los conflictos se demoran mucho en ser solucionados. Segundo, propone una protección de los derechos de los consumidores más moderna, más ágil, más eficiente. ¿Y cuál es la manera en que lo propone? Fortaleciendo las capacidades del Estado. La verdad es que
no deja de ser curioso, porque en la práctica el proyecto no fortalece las capacidades del Estado. El proyecto fortalece las capacidades de la administración, no del Estado. Por lo tanto, es curioso que sobre la base de procurar una protección más efectiva y soluciones más rápidas a los consumidores, la única solución que se nos haya ocurrido es fortalecer las capacidades de la administración. Máxime, si pareciera ser, a continuación, que las capacidades de la administración no están tan desmedoradas como parecieran estar. Fíjense en esta encuesta, o estadística más que encuesta, que fue obtenida de la página web del CERNAC y que da cuenta de la evolución de los reclamos del año 2013. Se presentaron 278.000 reclamos el año 2013. De los 278.000 reclamos, menos de un 10% no tuvo respuesta por parte de las empresas. Más del 90%, por lo tanto, tuvo respuesta. Del 90% o del universo total de reclamos, el 59% de los reclamos presentados ante el CERNAC fueron contestados favorablemente a favor de los consumidores por parte de las empresas. El diferencial del orden del 29 o 30% fueron contestados en forma negativa por parte de las empresas a los consumidores. Si asumimos que no tenemos un sistema que vele por los derechos de los consumidores de manera rápida y eficaz, sería muy interesante que alguien me pudiera explicar cómo el 60% de los reclamos son resueltos de manera relativamente eficiente y favorable a los consumidores con un león que hoy día no tiene dientes. ¿Para qué entonces estamos brindando dientes a este león? Estamos brindando dientes a este león para cubrir no el 41% restante. Le estamos brindando dientes a este león para que ese 9% de empresas pueda contestar o se sienta efectivamente obligada a contestar los requerimientos de los consumidores. Por otro lado, de este universo de reclamos de consumidores, algunos se judicializan. El número de causas que actualmente más o menos existe en los juzgados de policía local es del orden de 11.000, 11.500 aproximadamente, causas de consumidores a nivel de todo el país. El proyecto parte de la verdad que la solución judicial tampoco es satisfactoria, en tanto que la estadística muestra que la evolución de presentación de juicios por materia de consumidores en los juzgados de policía local tuvo un incremento hasta el año 2008 en forma sostenida y a contar del año 2008 se estancó. Más o menos sigue siendo del orden de 11.000 causas. Por lo tanto, pareciera ser que los juzgados de policía local reciben las causas y los juzgados de policía local, pese a los cuestionamientos que hace el proyecto, que son bastante interesantes, pero no dejan de llamar la atención también, fueron con el tiempo generando una jurisprudencia y fueron adquiriendo un know-how destacable en materia de consumidores. No es efectivo, por lo tanto, que los juzgados de policía local no sancionaran a las empresas. Yo les podría decir, como ex abogado de empresa interno, que la situación fue totalmente o diametralmente distinta. Nos encontrábamos con juzgados de policía local que empezaron demandando tímidamente a las empresas, condenando tímidamente a las empresas por cantidades de 1 millón de pesos, cosas así, y a los 2 o 3 años las cantidades habían subido exponencialmente a 10, 20, 25 millones de pesos. Por lo tanto, uno no puede advertir del trabajo de los juzgados de policía local ineficiencia, ineficacia, demora, falta de profesionalismo, no sensibilidad con el tema de los consumidores. Yo les diría exactamente lo contrario. Uno puede advertir que efectivamente los juzgados de policía local desarrollan y han desarrollado un trabajo pro protección de los derechos de los consumidores muy profundo. Veamos en qué consiste este nuevo CERNAC. Aquí, si me permiten, voy a tomar algunas cosas que también ha planteado Juan José, porque efectivamente quizás no tuvimos la oportunidad de mirar las presentaciones uno de otro, y quizás voy a ir avanzando más rápido en aquellos temas que él ya abordó. Vamos. Este nuevo CERNAC, de acuerdo a este proyecto de ley, primero que nada fiscaliza, después sanciona, después interpreta leyes, dicta normativa, patrocina a los consumidores, oficia de mediador en conflictos, dejémoslo ahí, oficia de mediador en conflictos.
no es, y en esto comparto plenamente entonces el juicio que formula Juan José, esto no es una Fiscalía Nacional Económica. Esto es un mix. Esto es una institución que tiene sobre sí una cantidad de facultades que cuando uno las observa, efectivamente llaman la atención y le hacen dudar profundamente respecto a aspectos centrales de algunas de ellas. Yo creo que lo he planteado en varias oportunidades y he dicho, a ver, si todos o la mayoría de nosotros somos abogados, señores, ¿quién le va a recomendar a un cliente de ustedes recurrir a una mediación con la institución que en 2 semanas más puede estar demandándolo? Prefiero saltarme la mediación y que me demande. No tiene mucho sentido desgastarme en una mediación y procurarle al ente que va a patrocinar efectivamente la demanda después todos los antecedentes en el marco de la mediación, máxime si no están sujetos a reserva en el proyecto de ley. O sea, no hay una un debido pudor respecto de, ¿no es cierto?, el análisis de los antecedentes que se entregan en la mediación. Los análisis o los antecedentes que se entregan en la mediación pueden ser utilizados efectivamente por el CERNAC en el marco de un proceso colectivo posterior o en el marco de una demanda posterior, patrocinando. Veamos entonces las facultades que tiene este nuevo CERNAC. Avancemos sobre la fiscalización. Vamos. Dale. El CERNAC, al tenor del nuevo proyecto de ley, fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones de la ley y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores. Veamos algunas pinceladas, no quiero aburrirlos mucho con algunas de las facultades que en este nuevo proyecto de ley, o en este proyecto de ley corregido ya por la Comisión de Economía, con las indicaciones que formularon los diputados, reflejan algunas de estas normas de fiscalización. Primero, la posibilidad de que los funcionarios del CERNAC puedan ingresar, ¿no es cierto?, en los establecimientos de comercio para fiscalizar efectivamente el cumplimiento de la ley. Y en el caso que los proveedores, o mejor dicho, los establecimientos de comercio nieguen el acceso, solicitar el auxilio de la fuerza pública. Quiero plantear, respecto a este punto, que esta fue una norma largamente debatida. Largamente debatida porque el proyecto original contemplaba la posibilidad de que el funcionario del CERNAC fuera a hablar con el sargento carabinero y lo trajera de una oreja, ¿no es cierto?, al establecimiento comercial para que incautara o para que sacara todas las cosas o para que pudiera tener acceso al establecimiento comercial. Se nos planteaba en aquella oportunidad que esta era una norma efectivamente que no tenía el propósito o la gravedad que tenían normas de libre competencia cuando nosotros planteábamos que en materia de libre competencia, cuando esta facultad se quiere ejercer, ¿no es cierto?, por la Fiscalía Nacional Económica, tiene que subir al tribunal y después tiene que subir a un ministro de corte para que efectivamente determine si hay argumentos plausibles y conducentes para que esta medida se practique, en resguardo de los derechos de los proveedores o de las empresas y en general de los ciudadanos. Después de una larga discusión, y yo diría que por un voto, se logró efectivamente establecer este contrapeso bastante prudente en materia de ejercicio de facultades de fiscalización. También durante los procedimientos de fiscalización los proveedores y sus representantes, ¿no es cierto?, tienen que otorgar todas las facilidades que les pidan los fiscalizadores del Servicio Nacional del Consumidor para que puedan desarrollar sus funciones o las funciones que les resultan propias. El servicio también puede requerir a los organismos, a otros organismos del Estado que le envíen información sobre los proveedores o sobre las empresas. Y puede pedir la entrega de cualquier documento, libro, antecedente que sea necesario para el cumplimiento de las funciones que les son propias. Hay aquí, efectivamente, aunque les parezca curioso, algunas de estas facultades no necesariamente las tenía el CERNAC, y de hecho el CERNAC estaba bastante constreñido antiguamente solamente a pedir la información básica comercial. Por lo tanto, estas facultades, miradas así, no parecen efectivamente facultades demasiado intrusorias en los derechos de las personas o de las empresas. Sin embargo, no todo es tan maravilloso como parece y no todo está tan precisamente abordado como debiera estarlo. Vamos. Apágame eso amarillo. Primero, vemos que en este punto aparentemente algún tipo de infracción al principio de legalidad, dado que efectivamente cuando se habla del cumplimiento o de las funciones del CERNAC, se habla del cumplimiento, de fiscalizar todas las normativas relativas a los derechos de los consumidores. Si uno considera que el CERNAC hoy día tiene facultades normativas también bajo este proyecto de ley, en la práctica estamos convirtiendo al CERNAC en el definitorio o en la persona o en la entidad que puede definir sobre qué áreas puede avanzar.
y puede avanzar, por lo tanto, sobre cualquier área en la medida que el SERNAC estime que hay derechos de los consumidores vulnerados. Pareciera ser, por lo tanto, que es una facultad extraordinariamente amplia. Uno debiera considerar que las facultades de fiscalización deberían estar reducidas al cumplimiento de las normas de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, porque particularmente respecto de los derechos de los consumidores, especialmente en áreas reguladas, hay normativa que se superpone o se sobrepone y, por lo tanto, no puede desde ese punto de vista, analizarse solamente el problema con una óptica de consumidores, sino que también tiene que analizarse con una óptica de especialidad. Avancemos. Respecto de la facultad de solicitar información, a diferencia de lo que se plantea en las normas de libre competencia, aquí el proveedor tiene que entregar, no puede oponerse. ¿Por qué? Porque en ninguna parte se consigna la posibilidad de que el proveedor pueda decirle al fiscalizador, sabe que lo que me está pidiendo no tiene nada que ver con la causa que usted pretende incoar en mi contra. La multa por no cumplir con los requerimientos efectuados por el proveedor puede llegar a 1000 unidades tributarias. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo? La multa en sí misma nada. Lo que parece curioso es que sea el mismo SERNAC el que aplica la multa. Es decir, el SERNAC inicia la fiscalización. El SERNAC define efectivamente si las normas o si lo que está pidiendo, los antecedentes que están pidiendo, corresponden en el marco de la fiscalización. Y si el SERNAC estima que el proveedor ha negado antecedentes de manera indebida, lo multa. Pareciera ser lo razonable que si el SERNAC tiene alguna disposición o alguna diferencia respecto de si debe o no entregar al proveedor la información, recurra a un tribunal y que sea el tribunal el que defina si corresponde o no aplicarle la multa. Requerimiento a otros organismos del Estado también parece una cosa lógica, particularmente, ¿no es cierto?, no estoy pensando en un servicio de impuestos internos, estoy pensando en otros tipos de inspección del trabajo, ¿no es cierto?, que puedan ser requeridas para conocer la situación del proveedor. Pero existe aquí una salvaguarda respecto a la información que está sujeta a reserva y ahí sí, efectivamente, la ley pide que esto sea conocido por un ministro de la Corte, pero no hay ningún criterio ni respecto de por qué se debe pedir o cuándo el ministro de la Corte debe negarlo. Por lo tanto, queda bastante abierta esta situación. Adelante. En cuanto al nuevo procedimiento administrativo sancionatorio, el interés comprometido aquí, evidentemente, es el interés individual, así está expresamente indicado en el proyecto de ley. Se le da, por lo tanto, al SERNAC la facultad de poder fiscalizar y de poder aplicar las multas en el marco de estos procedimientos sancionatorios, y se le da una opción al consumidor, eso sí, para poder elegir si debe o quiere ir al SERNAC o quiere ir a los juzgados de policía local en aquellas causas cuya cuantía sea superior a 25 unidades tributarias mensuales. Vamos. Este es el procedimiento así, a grosso modo. Hay una solución amistosa primero, a continuación hay una conciliación obligatoria, después hay un procedimiento sancionatorio, un recurso de reposición e ilegalidad ante el juzgado de policía local y un recurso de apelación solo en aquellas causas que excedan de las 25 unidades tributarias. ¿Qué pasa con este procedimiento? ¿Qué es lo que no pareciera estar debidamente abordado en este proyecto? Primero, cuando hablamos del avenimiento y conciliación, las dos primeras etapas, no se extinguen las acciones del SERNAC para solicitar las multas infraccionales. Por lo tanto, técnicamente podemos llegar a un acuerdo con una empresa respecto de un consumidor o de algunos consumidores, pero el SERNAC mantiene efectivamente la facultad para poder imponer las multas. Una cosa que, tratándose de un mismo procedimiento y de un SERNAC patrocinador, como bien planteaba Juan José, es un poco curioso. En cuanto a la primera notificación, a muchos de que somos abogados acá, claro, la modernidad es una cosa que nos alcanza a todos, pero cuando hablamos de una primera notificación y queremos garantizar los derechos de las personas, por favor, hagamos las cosas como normalmente entendemos que deben ser hechas. Notifiquemos personalmente y no a través de un correo electrónico. Correos electrónicos que, particularmente respecto de los pequeños proveedores, pudieron haber sido Gmail hace 6 meses y hoy día puede ser panaderiajuanito.cl y no está registrado en el SERNAC. Hay aquí efectivamente un tema que no es menor, digamos, sobre todo desde el punto de vista del emplazamiento. Adelante. Además, en este procedimiento, la primera notificación, dado que la competencia de los directores regionales, que son los que conocen de los procedimientos sancionatorios, es la competencia del consumidor, uno debería considerar que debería haber un aumento según tabla de emplazamiento respecto a los proveedores, cosa que no existe. Pero que existe en los procedimientos indemnizatorios, pero aquí no existe. Para contestar la demanda se contemplan 10 días. El proyecto original decía 15. Nosotros ya pensábamos que era muy poco, ahora se contempla 10, es mucho menos. El proyecto sí hace una cosa curiosa, porque como se dan cuenta de que efectivamente es muy poco el plazo, le permiten a los proveedores allegar nuevos antecedentes en el marco del proceso.
pero no dice cuál es el valor que van a tener esos nuevos antecedentes. Entonces pasa una cosa muy curiosa, pareciera ser que se reconoce que es muy corto el plazo para acompañar los antecedentes, porque además hay que acompañar, ojo, a todos los medios de pruebas determinados y pormenorizados en un plazo de 10 días, completo. Y después, reconociendo eso, se da un plazo adicional durante todo el proceso para llegar a antecedentes, pero ¿podrá evaluarlo el señor director regional o podrá no evaluarlo el señor director regional con mérito a la prueba? No lo sabemos. Respecto a las normas de la sana crítica, algo curiosísimo. Las normas de la sana crítica en general en este proceso se evalúan, las pruebas se evalúan sobre normas de sana crítica, pero se le confiere al acta o a los hechos que acredita el inspector del CERNAC, se le confiere calidad de presunción legal. Entonces, en un régimen en donde la apreciación de la prueba se hace conforme a las normas de la sana crítica, hay un medio de prueba que no puede ser apreciado conforme a las normas de la sana crítica. En cuanto a la imputación de cargo, tenemos efectivamente una norma que tiene por objeto que nadie sea acusado, o mejor dicho, condenado por hechos que no estaban en el origen del proceso. El problema es que la norma habla de que nadie puede ser condenado por los hechos que hayan sido propuestos en el dictamen del instructor, no en la formulación de cargo. Entonces, me pudieron haber formulado mucho más cargos me pudieron haber hecho mucho más cargos en el dictamen del instructor que en la formulación de cargos y me quedé sin defensa. Adelante. Y la eliminación del recurso jerárquico es curioso también porque efectivamente el recurso jerárquico lo que nos permitía era evitar el forum shopping de manera tal que los consumidores pudieran ir a reclamar al director de Rancagua, les iba mal, iban al de Talca, les iba mal, iban al de Concepción, les iba bien y ahí se quedaban. La inhabilidad o la imposibilidad de tener un recurso jerárquico que sea resuelto por el director nacional genera una dispersión de jurisprudencia administrativa que es extraordinariamente peligrosa. En cuanto a las multas, estas se elevan sustancialmente. Aquí lo podemos pasar muy rápido porque ya me pusieron luz roja, entonces avanza solamente con esto para que ustedes puedan ver el grado de elevación de las multas. Lo único, sigue avanzando, nomás, dale nomás. Yo lo que les puedo plantear aquí básicamente respecto de todas estas multas que están elevadas en el proyecto, es que en definitiva no se aprecia necesariamente un criterio demasiado técnico para definir cuál es el monto o por qué estos montos de incremento de multa. Dale. Las multas generan algunos temas que son importantes de tratar. Primero, la multa respecto de las sociedades o de las personas jurídicas hace que los directores y gerentes sean solidariamente responsables. Pero cuidado, de acuerdo a los términos de redacción de este artículo, no son solidariamente responsables los directores o gerentes que hayan participado en la decisión activamente, sino que lo son porque solo son directores o gerentes. Este es un tema que es un poquito curiosa la redacción, pero efectivamente, perfectamente permite esta interpretación y obviamente inhibe toda la posibilidad de que un director pueda opinar negativamente en el marco de sala de un directorio respecto de una decisión. Vamos a la otra. Los factores a considerar para aplicar las multas no están bien estipulados, no están bien indicados. La verdad es que echamos de menos aquí alguna graduación de multas entre graves, gravísimas o leves que pudieran efectivamente orientar la función ya sea del juez o la función de los directores regionales en el marco de la aplicación de las multas. Y la acumulación. La acumulación de las multas en términos de que ya no se reconoce que la multa constituye, o mejor dicho, que la infracción del consumidor o la infracción a la ley del consumidor constituye una infracción que puede afectar a un universo de consumidores cuando tenemos una demanda por interés colectivo o interés difuso, sino que se multiplica por la cantidad de consumidores. Es decir, la infracción deja de ser una y se convierte en tantas infracciones como consumidores tenemos afectados. Esto es extraordinariamente grave desde el punto de vista financiero o económico, porque genera un grado de incertidumbre respecto de la aplicación de multas. A alguien le comentaba alguna oportunidad, si ustedes tuvieran, muchos de ustedes abogados también, que tener que asesorar a una compañía e ir a explicarle a un regulador extranjero, porque están tratando de emitir bonos o están tratando de emitir ADRs en el extranjero, ¿cuánto es el límite de multa posible a aplicar bajo esta norma? No lo van a poder determinar, porque va a ser imposible y por lo tanto los reguladores externos y los nuestros también van a establecer que esta es una contingencia indeterminada. El peligro de las multas enormes. Aquí efectivamente tenemos una situación en que las multas, ¿no es cierto?, aparecen como gigantescas. Yo los he escuchado con mucha atención respecto de que en materia de libre competencia efectivamente se habla mucho de avanzar hacia las multas sobre la base del beneficio obtenido. Perdón, 3 minutos más.
Muchas gracias, Sí. te prometo terminar. Pero efectivamente aquí se establece una norma parecida sobre la base de 1/3 de las ventas como límite a las multas. Yo tengo la impresión de que 1/3 de las ventas podría efectivamente dar vuelta económicamente a muchas compañías y lo que debiéramos procurar aquí es tener 1/3 de las utilidades y no 1/3 de las ventas, si queremos efectivamente ser efectivos en cuanto a la sanción. Mucha multa en cuanto a, o mucho concepto en cuanto a las multas y no perder de vista que efectivamente las multas en definitiva van a beneficio fiscal y que mientras más grandes sean las multas, menor va a ser el patrimonio de las empresas para pagar las indemnizaciones. Dale, pasemos al último punto que... Este punto del daño moral también es un tema que Juan José también lo tocó y aquí a nosotros nos preocupa extraordinariamente. No por el hecho de que no deba ser indemnizado el daño moral, sino que porque el daño moral se evalúa en el marco de un proceso colectivo. Y la verdad es que es muy difícil evaluar el daño moral en un marco de proceso colectivo considerando que es una aflicción personal y no un colectivo o algo que pueda ser evaluado tan simplemente como decir devuelvo las comisiones de administración. Último tema, facultades de interpretación de la normativa. Este tema ha sido ampliamente debatido. La verdad es que no existe efectivamente una oposición a que el CERNAC, o mejor dicho, a que podamos establecer un ente que pueda regular normativamente las materias de consumidores. Pero cuando avanzamos sobre este tema, lo que tenemos que tener en vista son dos cosas básicamente. Primero, que la óptica de la aplicación, la óptica de la normativa no tiene que estar fundamentalmente dada por una óptica sancionatoria. Y segundo, que esta normativa tiene que respetar los principios de especialidad en cuanto a las normas de sectores regulados, como podría ser, por ejemplo, telecomunicaciones, sanitarias o bancos, por ejemplo, que tienen fiscalías o que tienen, perdón, subsecretarías o que tienen superintendencias que los regulan. Por lo tanto, cuando uno piensa en la facultad de normar, uno dice, ok, cuidado, porque si la normativa de los consumidores, que es una normativa general, va a avanzar y va a dictaminar normas o va a establecer circulares o oficios sobre regulaciones específicas como las sanitarias o como las de telecomunicaciones, pudiéramos estar avanzando peligrosamente sobre el imperio de los criterios generales sobre las normas especiales. Por lo tanto, aquí hay un tema que necesariamente hay que revisar porque este comité técnico que se creó en el proyecto de ley no tiene facultad vinculante, solamente tiene que ser escuchado. Y hay una insinuación en el artículo 4 del proyecto de ley respecto de un comité de coordinación que evidentemente esperamos que sea abordado con un poquito más de profundidad en la Comisión de Constitución para poder establecer estos contrapesos sanos en materia de lo que es una regulación específica y lo que es una regulación general. Y se me acabó el tiempo, así que sorry. Muchas gracias. Muchas gracias.